Distractores. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Segunda de Timoteo 3:4. La palabra distractor significa el que aparta la atención. También es algo que atrae la atención de una persona. Cuando alguien se distrae, deja de prestar atención a algo y se enfoca hacia el nuevo punto de interés. Un ejemplo podría ser cuando se está al volante de un vehículo. Se podría originar por medio de una distracción, la salida del vehículo de la carretera, un choque o incluso sufrir un accidente grave. Situaciones que pueden ocasionar desde daños materiales hasta lesiones físicas e incluso la muerte de las personas. De igual manera, así como las distracciones en el ambiente terrenal pueden tener grandes efectos, las distracciones en el ambiente espiritual también lo tienen. Hoy vemos cómo la humanidad se distrae en cosas pasajeras, materiales, cosas para alimentar su propio ego, las cuales deshonran a Dios. Estamos dejando al Padre Eterno en el último lugar de nuestras prioridades y planes. Nos olvidamos que nuestro paso por la tierra es temporal y no durará para siempre. Decimos amar a Dios, pero nuestros actos no están siendo coherentes. Es momento de enfocar tu mirada primero en el Señor y quitar todo placer terrenal que te distrae y aparta tu vida de Dios. Oremos juntos. Rey eterno, ayúdame a identificar qué es lo que me distrae y aparta de tu presencia. Guíame para no apartarme de tu camino eterno y demostrarte cuánto te amo. Señor, que no sea alguien traicionero, que no actúe sin pensar, que no me enorgullezca y que no ame los placeres, sino que te ame a ti con todo el corazón. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Ayúdame, Señor, a llenarme de tu paz, llenarme de tu presencia. Que el fuego de tu espíritu esté encendido siempre. Que tu luz, Señor, llene mi corazón, llene mi alma y llene todo mi ser. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú estás a mi lado. Bendito por siempre eres tú, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido, Señor, que me ayudes a vivir para ti. Coloco cada suscriptor del canal de YouTube Reflexión y te pido, Señor, que ellos te amen a ti por encima de cualquier otra cosa y que seas abriendo sus ojos espirituales para que puedan ver la riqueza de tu palabra y vivir de acuerdo a tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexión. Reflexiones desde Sion, la ciudad de Dios, desde el corazón de Dios. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año y leeremos el Evangelio de Juan, el capítulo 18 del versículo 1 en adelante y lo haremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas.
Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumpliera sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 26, lo leeremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Todo el pueblo de Judá había coronado a Usías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Usías reconstruyó la ciudad de Elad y la restituyó a Judá. Usías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Usías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Gadnía y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto, porque había llegado a ser muy poderoso. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua, porque tenían grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra. Tenía muchos trabajadores
que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerra bien entrenados, listos para marchar a la batalla unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maaseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres. Todos soldados selectos estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para hondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén, diseñadas por expertos para proteger a los que disparan flechas y lanzan grandes piedras. Desde las torres y desde las esquinas de la muralla su fama se extendió por todas partes, porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado, el Señor Dios no le honrará por esto. Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Usías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotán quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del rey. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el principio hasta el fin, están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en el cementerio cercano, que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía: tenían lepra. Su hijo Jonatán lo sucedió en el trono. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año. Y ahora leeremos el Salmo capítulo 83. Y nos dice así la palabra del Señor en NTV, Nueva Traducción Viviente. Oh Dios, no guardes silencios, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. No oyes el alboroto que hacen tus enemigos. ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo. Conspiran en contra de tus seres preciados. Venga, dicen, exterminemos a Israel como nación. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra. Los edomitas y los ismaelitas, los moabitas y los agareos, los gibitas, los amonitas y los amalecitas, los habitantes de Filistea y de Tiro. Asiria también se unió con ellos y se alió con los descendientes de Lot. Haz como ellos lo mismo que hiciste con los madianitas.
y como hiciste también con Sísara y con Jabín en el río Sison. Fueron destruidos en Endor, y sus cadáveres en descomposición fertilizaron la tierra. Que sus poderosos nobles mueran como murieron Ored y Set. Con todos sus príncipes mueren como Seba y Salmuna. Porque dijeron: vamos a apoderarnos de estos pastizales de Dios y a usarlos para nuestro beneficio. Oh mi Dios, espárcelos como arbustos que ruedan, como a paja que se lleva el viento. Así como el fuego quema un bosque y una llama encendida a las montañas, persíguelos con tu tormenta feroz y atérralos con tu tempestad. Desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor. Que sean avergonzados y aterrorizados para siempre, que mueran en deshonra. Entonces aprenderán que solo tú te llamas el Señor, que solo tú eres el Altísimo Supremo sobre toda la tierra. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde que lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.